Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que tome el control hoy de esta predicación y que sea el Espíritu Santo el que hable el corazón, hoy sediento, necesitado, quebrantado. Cierra tus ojos. Padre bendito, te damos gracias por tu amor. Bendice, Señor, este momento. Llena este lugar de tu gloria, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que hable, el que obre con poder en cada corazón. Tú sabes la necesidad de cada corazón que hoy viene, Señor, con una necesidad de escucharte a ti, de ser alentado, de ser animado, Padre, que sea sanado, si hay heridas en su corazón, que tú a través de tu palabra puedas tú obrar con poder en él y que seamos sensibles, Señor, a tu presencia. Te doy tantas gracias por permitirme ser un instrumento en este día para tu reino, Señor. Te glorificamos, te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Si pueden bajar un poquito el volumen. Gracias. El domingo pasado hablábamos sobre qué pues diremos a esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Creo que ahí tenemos que confiar mucho en lo que hoy, en quién esperas, en quién crees, en quién confías. Y dice la palabra aquí, si Dios es por nosotros, si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Y vamos a seguir viendo el siguiente versículo, porque estamos hablando justamente en esta mañana y el domingo pasado, y hemos estado hablando del amor eterno de Dios y verdadero. De eso estamos hablando justamente el domingo pasado y este domingo, el amor eterno del Dios verdadero. Y en el versículo 33 del capítulo 8 de Romanos capítulo 8, versículo 33, viene otra vez otra pregunta retórica que necesita ser contestada. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que acusa? ¿Quién es el que señala? ¿Quién es el que te está diciendo y está hablando constantemente de aquellos errores y faltas que tú estás cometiendo día con día? ¿Quién lo está haciendo? Tenemos que aprender nosotros hoy como cristianos que siempre estará el acusador, ¿no? Si tú me acompañas a Apocalipsis, capítulo 12, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, algo que tenemos que aprender es que efectivamente no hay quien te pueda acusar. Terrenalmente no hay quien te pueda acusar y que tenga autoridad para hacerlo. ¿Por qué? Porque dice que Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Y aunque Satanás esté acusándote de día y de noche, ya has sido tú justificado por el único juez que puede justamente condenarte. Es esta gran bendición que tenemos los cristianos, ¿no? Es un término jurídico que tiene que ver con un fiscal acusador. Y el único que puede acusarnos hoy es justamente Cristo. Y Cristo, siendo juez, Él mismo se dio a sí mismo para que tú y yo fuéramos librados de esa condenación. Y por eso tenemos que estar completamente en paz, felices, contentos, siendo amados por Dios a través de su Hijo. Entonces nadie puede poner un cargo legal de algo que ya fue pagado, ya fue cumplido. ¿Quién llevó tu pecado? ¿O quién llevó tus pecados? ¿Quién llevó tus faltas? ¿Quién llevó y sigue llevando tus fallas? Cristo. Y eso me tiene que hacer mucho más responsable, me tiene que ser mucho más maduro, tiene que ser más consciente de cómo está mi vida delante de Él. No quiere decir que tengo licencia para estar pecando, no, porque si Él ya murió por todos mis pecados, los pasados, los presentes y futuros, eso no me da una licencia para seguir pecando, porque entonces no me estoy pareciendo nada a Él.
Cuando Él demanda justamente, cuando Dios te llamó para hacerte la imagen y semejanza de ¿quién? De su Hijo. Entonces tendrías tú que preguntarte día con día, ¿cuánto me parezco a Cristo? ¿Cuánto me estoy pareciendo más a Cristo? ¿Cuánto más la gente puede identificar a Cristo a través de mí? A través de la forma de hablar, a través de cómo me conduzco, a través de cómo trato a la gente, cómo trato a mi familia, cómo trato a mis hijos. O sea, Dios ahí es cuando va a comenzar a honrarte delante de los hombres porque has aprendido a honrarlo a Él. Eso es lo que tiene que hacer todo cristiano. Entonces todos los cargos penales por el pecado fueron ¿qué? Cancelados. ¿Por quién? Por Cristo, ¿no? ¿Cómo lo hizo Cristo? Mediante el pago en la cruz. Ahí fue donde realmente fue cancelado todos los cargos penales, justamente en el sacrificio de la cruz, en Cristo Jesús. Hay un pasaje que me gusta mucho en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, ponle una marca a Romanos porque vamos a regresar a Romanos nuevamente. Y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8. Yo creo que has leído en varias ocasiones este pasaje desde el versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1, dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Cuando tú tienes la oportunidad de poder ser luz hacia la gente que no conoce la Biblia o que la quiere torcer o que no dice completamente lo que dice el pasaje, tienes que tener toda la autoridad dada por Dios para que tú corrijas la mala enseñanza que te están pretendiendo decir. El problema de muchos cristianos, el problema de muchos creyentes es que no conocen la Biblia. El problema es que mucha gente que diciéndose guía espiritual o conocedor de la Biblia, de repente te hablan de tanta Biblia que no es la Biblia en sí, pero tú piensas que es la Biblia y como no tienes el conocimiento básico de los principios bíblicos te dejas engañar. Y hay mucha gente que se encarga de estar tocando en casa de puerta en puerta para llevarte supuestamente al reino de Dios, y ellos se hacen llamar testigos de Cristo, testigos de Jehová, cuando realmente ellos lo que han hecho es modificar las escrituras. Pero por no conocer justamente la Biblia, no puedes como argumentar o defender tu fe. Es un punto número uno. Punto número dos, mucha gente dice, no, pásale, seguramente viene de parte de Dios, pásale con mucho gusto, por no conocer justamente la Escritura. Y dice que muchos falsos maestros, muchos falsos apóstoles, muchos falsos profetas están yendo por el mundo y llevan cautivo esa alma del ignorante, de la gente que hoy no está realmente metido en las Escrituras. Y aquí había una situación de una palabra que estaba siendo torcida. Primeramente porque Jesús conocía justamente la ley y sabía lo que decía la ley. Si tú me acompañas a Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22, vamos a ver lo que dice la palabra. Vamos a ver lo que Jesús conocía. Y dice en el versículo 22, capítulo 22, dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ¿qué dice ahí? Dice, la mujer será apedreada. ¿Así dice?
¿Qué dice? Ambos serán ¿qué? Ambos, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Regresamos nuevamente a Juan. ¿Y qué es lo que decían los escribas? Aquellos que realmente copiaban las escrituras, ¿no? Aquellos fariseos que amaban y conocían y leían la ley. No era gente ignorante, pero era gente mentirosa. El hecho que tú conozcas la Biblia no te hace verdadero. El hecho que tú vivas la Biblia te hace verdadero. ¿Quién dice amén? No es por cuánto sepa, sino cuánto hago. Eso es lo más importante de todo creyente. Hay gente que conoce bien la Biblia, y me consta que conoce bien la Biblia y sabe los versículos, sabe los pasajes y sabe quién lo escribió, por qué lo escribió, a quién lo escribió, pero no vive la Biblia, no refleja la Biblia. La Biblia no dice lo que realmente dice que él es, o más bien la Biblia dice que es un mentiroso, un falso. Y dice aquí entonces, regresando esa parte, dice, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, ¿así dijo? No, ya aprendimos que dice que el hombre y la mujer que tuvieron un acto de adulterio, ambos morirán. Por eso es importante leer, meditar las escrituras y ponerte a estudiarlas. Sigo leyendo versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribía? No dice que escribía, pero seguramente muchos estudiosos dicen que estaba escribiendo el nombre de cada pecado que en ese grupo se encontraba. Se supone o dicen que pudiese ser. Sigo leyendo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¡Wow! La pregunta que yo haría, ¿a dónde se enfocó Jesús? A la conciencia de ellos. Acuérdate que Dios puso un juez en nosotros y la gente que ha muerto sin Cristo ha muerto con un juez dentro, que es la conciencia. Entonces, cuando llegue a Dios no habrá pretexto alguno para que es que yo no lo sabía. Dice Dios, por supuesto que lo sabías porque dejé en ti una conciencia y la conciencia fue tu juez y te decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y cuando Jesús dijo estas palabras, el que hoy se sienta realmente limpio, el que realmente no tenga nada que hacer, entonces que sea primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su ¿qué? Por el juez interno. Acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde de los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Quién se quedó al final? ¿Quién se queda al final cuando tú estás en situaciones de pecado? Al final, ¿quién se queda? Porque dice la palabra, ¿no? ¿Quién acusa a los escogidos de Dios? El único que te puede acusar es Cristo. Pero hoy sabemos que Cristo no vino a condenar, Él vino a salvar. Qué gran bendición, hoy vino a salvarte a ti y a toda tu familia, a darte un lugar en la eternidad con Él, lo cual tendrías que estar completamente gozoso, feliz, contento, entusiasta, alentado, firme en su palabra y en Él. Y dice aquí entonces, pero ellos, esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Qué te está diciendo Jesús esta mañana? Ni yo te condeno. A lo mejor has pecado mucho, has fallado mucho, has hecho de todos los pecados que pueden haber en la tierra.
Y hoy Jesús te está diciendo, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Qué te estaba diciendo Jesús? ¿Qué te está diciendo Jesús? Sigue mis pasos, sigue la santidad, que sin ella nadie verá mi rostro. Hebreos 12:14, él lo dice claramente. Sigue la paz y la santidad, que sin ella no podrás ver el rostro de Dios. Entonces hay que aprender a vivir justamente en eso. Entonces el único acusador de los cristianos se llama Satanás, y ya leímos que está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Pero hoy sus acusaciones de Satanás están inhabilitadas. No funcionan, no sirven. Para todo cristiano que ha creído, que ha confiado y que hoy obedece la palabra. No porque te digas cristiano, no porque te digas creyente, no porque tú te digas que perteneces a una iglesia cristiana y de repente vienes cada Semana Santa, digas tú, no, yo soy cristiano. No. La única persona que pueda llamarse cristiano es aquel que está reflejando día con día, se esfuerza por reflejar el rostro de Cristo en su vida. Siendo mejor esposo, siendo mejor esposa, siendo mejor padre, siendo mejor madre. Es lo que te hace ser cristiano, creyente en Cristo. Y aquel que me diga que es cristiano, yo le voy a preguntar a su esposa, le voy a preguntar a sus hijos, oye, ¿él que se dice cristiano es cristiano? A ver qué nos dice, a ver qué te dice. Si un cristiano no tiene una vida que lo respalde en Cristo, no es cristiano. Y hoy estamos siendo justamente confrontados con Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer si no eres un cristiano que refleja a Cristo? Pues esfuérzate por serlo. Cambia de vida, cambia de semilla, haz algo diferente que te permita justamente tener siempre una vida desafiante, retadora. Si hay algo que no te rete hoy, que no te desafíe hoy, estás perdiendo el tiempo y no vas a cambiar nunca. Hagas lo que hagas, no vas a cambiar nada, nunca. Y si regresamos nuevamente a Romanos, la pregunta fue clara. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta sería nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. El juez que podía condenar es el que justifica. Es el mismo juez que está al lado del acusado para ayudarlo. Eso es hermoso. Ese juez que pudiese acusarte es el que está contigo caminando junto a ti todos los días de tu vida. Acompáñame lo que dice Isaías capítulo 50, pon la marca nuevamente a Romanos, porque regresamos a Romanos. Isaías capítulo 50. Y vamos al versículo 8 y 9. Isaías capítulo 50, versículo 8 y 9. Y dice, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Eso quiere decir que nadie puede hoy condenarte, nadie te puede acusar, porque ese juez que te pudiese condenar es el que ya justificó tu vida, el que dio la vida por ti en la cruz. Versículo 9, he aquí Jehová el Señor me ayudará. ¿Y quién hay que en mí condene? ¿Qué hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Qué quiere decir esto? Que no habrá alguien que le alcance su vida y poderte condenar. ¿Por qué? Porque aquel juez que pudiese hacerlo hoy fue el que murió justamente por ti y por mí. Es una promesa preciosa. Si no existe condenación porque Cristo la llevó, entonces quiere decir que se trata de que Él murió y Él justificó ¿a quién? A los escogidos de Dios. ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí? Amén. ¿Tú te sientes escogido?
¿Tú te sientes llamado? Amén, gloria a Dios. Vean, últimamente he estado pensando en lo siguiente, digo, qué honor, qué privilegio es saber que entre de toda la gente que hay en el mundo, o toda la gente que hay en México, o toda la gente que hay en Metepec, Dios me llamó a mí. Dios me escogió a mí. Dios me eligió a mí. ¿Desde cuándo? Vamos a ver desde cuándo, para que no se nos olvide. Efesios capítulo 1. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo te escogió Dios? Desde antes de la fundación de... ¿Qué quiere decir esto? Es un hebraísmo. Antes de la fundación del mundo es un hebraísmo. ¿Qué significa? Significa que Dios siempre estuviste en la mente de Él, eternamente. Eternamente. Entonces eso te tiene que llenar de un honor, de un privilegio, de saber, siempre estuve, estoy y estaré en la mente de Dios. Pase lo que pase, estaré yo en la mente de Dios. Haga lo que haga, estaré en la mente de Dios. Y sea lo que sea, estaré siempre en la mente de Dios. Luego entonces, ¿a qué te llevaría esto a hacer? Lo único que yo esperaría como respuesta, a honrarlo a Él, a glorificarlo a Él, a obedecerlo a Él, a amarlo a Él y a servirle a Él. Es lo único que te puede llevar justamente a esta elección. Y dice, ¿para qué fui escogido? Para que fuésemos santos, apartados para Él, apartados del mundo, apartados del pecado. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Es una gran diferencia. Estoy en el mundo como tú y yo estamos en el mundo. Y Cristo oró justamente por su iglesia. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces quiere decir que Dios no tiene ningún propósito de guardarnos en una esfera de protección, de decir, no te quiero que te contamines, te voy a sacar del mundo y te voy a poner una esfera para que... No. Justamente nos deja en el mundo, ¿para qué? Para que hoy la gente sepa que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque hoy somos ¿de quién? De Dios, somos de Cristo. ¿Y por qué Dios te eligió? Justamente para apartarte para Él aquí en el mundo. Y entonces, el apartarte para Dios, el apartarte para Cristo, te hace ser diferente. Te hace ser una persona que toda la vida estás enfocada en honrarlo y glorificarlo. Siendo luz donde Dios te puso. En tu oficina, en tu trabajo, en tu negocio, en tu casa, en tu colonia, donde tú vayas caminando, tú vas estableciendo el reino de Dios. Y lo dijo mi hermano en el devocional del diezmo y ofrenda. ¿Qué es el reino de Dios? Porque dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí la palabra justicia es en obediencia y santidad. Si vas a buscar el reino de Dios, lo tienes que buscar en santidad y obediencia. No hay otra forma que tú puedas buscar el reino de Dios, porque Dios no se mueve en el pecado. Dios no se mueve en la contaminación. Dios es un Dios puro, limpio, santo, santo, santo. Amén. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es donde se le considera a Dios como soberano, como rey, se le obedece, se le ama y somos fieles a Él, somos reverentes a Él. Ese es el reino de Dios. ¿Y dónde lo estableces? En todas partes. Primeramente, en mi corazón. Ahí establece el reino de Dios. Pues muy importante que hoy aprendas esta parte. Mas buscad primeramente a Dios y su santidad y su obediencia. ¿Cristo fue obediente? ¿Cristo fue obediente?
dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Tú eres obediente? Teníamos los cristianos una naturaleza caída, una naturaleza de desobediencia. Eras desobediente no porque desobedecías, eras desobediente porque había en ti la naturaleza de desobediencia. Y lo he dicho muchas veces, a un hijo pequeño no le enseñas a desobedecer, lo trae ya de fábrica. Al contrario, tú estás, no te portes mal, no seas grosero, no grites, no pegues, comparte las cosas, arregla tu cuarto, estás corrigiendo, porque la maldad, la desobediencia la trae consigo. Pero cuando tú y yo llegamos a Cristo, Dios nos compartió de su naturaleza divina. Entonces la pregunta que tendrías que hacerte, ¿qué naturaleza es la que predomina hoy en tu caminar? ¿La desobediencia o la naturaleza divina de Dios? Pregúntatelo, demuéstralo, vívelo, y que realmente tus palabras sean congruentes con tus actos. Es que es muy importante eso. Entonces dice que Él nos escogió para ser santo y sin mancha, quiere decir sin pecado, ¿delante de quién? De Dios. Entonces quiere decir que no solamente Él vino a pagar el precio de la justicia de Dios, esa justicia imputada, quiere decir que todos los pecados se le atribuyeron a Cristo, todos los pecados de la humanidad, los tuyos y los míos, los pasados, los presentes y los futuros. La pregunta que yo haría, entonces, ¿tenemos licencia para pecar? Si Él ya murió por todos los pecados, pasados, presentes y futuros, ¿tenemos licencia para pecar? No, porque dice que no te escogió justamente para que tú sigas en pecado, sino para que seas santo y sin mancha delante de Él. Asegúrate mucho de vivir una vida en santidad, una vida apartada para Él, que la gente te ponga como ejemplo. Porque tú te consideras un ejemplo, porque eres un ejemplo, eres un embajador, eres un representante de Cristo aquí en la tierra, como padre, como esposo, como hermano, como esposa, como hija, como hijo, como empresario, como lo que sea. Tú te conviertes en un embajador de Cristo. Entonces, si hemos sido justificados justamente por el juez que tenía todo el derecho y toda la autoridad para juzgarme, para condenarme, y hoy no lo hace, entonces la pregunta, regreso nuevamente a Romanos, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Ya dijimos que nadie me puede acusar. Ahora, aquí la pregunta que yo haría, ¿he sido justificado por mis obras? Porque también es algo que también tenemos que aprender. De repente me dice, pastor, pero yo no soy una mala persona. Yo no hago nada a nadie. Es más, tengo una cuenta para ayudar a gente, ancianos, a orfanatos. Y año con año me hago de gente que tiene dinero, hacemos una vaquita, compramos cobijas, chamarras y las llevamos hasta lo más recóndito del mundo. ¿Y eso te hace merecedor de salvación? Sí, pastor. Bueno, entonces yo preguntaría, si eso te hace ser una persona salva, ¿para qué vino Cristo? Si el tema era portarse bien, hacer buenas obras, bueno, que no te portes bien, hagas buenas obras, entonces aquí vino Cristo. Entonces dijo Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Una de las puertas que Satanás quiere que todo cristiano abra es la vanagloria. Pero primero ya tocó, ¿no?, los deseos de los ojos. Y también también permitió que tú abrieras los ojos de la carne. Y la tercera es la vanagloria de la vida. Cualquiera de estas puertas que tú llegases a abrir, vas a abrir las demás. Y es lo que quiere justamente Satanás. Entonces ya aprendimos que no es por obras, para que nadie se cuelgue la medallita, se ponga la estrellita, que pongan los reflectores, porque a ver la foto acá, yo con toda la gente acá. No, no, no. El único que se puede sacar la foto y ser reconocido, ser honrado, se llama Jesucristo. El único. Y tú y yo solamente somos ¿qué? ¿Qué somos?
¿Qué somos? Instrumentos. Instrumentos de Él. Cada vez que alguien te diga, ay, no, wow, mis respetos, es que tú, no, es que, a ver, no soy yo, es Cristo en mí. Y lo que tú logras ver en mí es lo que está haciendo Dios en mi vida. Si no fuera Dios, tú verías justamente un trapo de inmundicia. Eso somos delante de Dios, trapos de inmundicia. Y que gracias por su sangre que ha sido derramada, me ha investido como su hijo. Y eso me llena de un privilegio, de un honor, de una responsabilidad, de un deseo de, Señor, quiero hoy poderte servir para que te sigas glorificando a través de este cuerpo, de esta persona. Es lo que tenemos que estar pensando. Vamos al siguiente, vamos a Romanos nuevamente, capítulo 8, versículo 34. Viene otra pregunta. ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién te puede condenar? Y aquí dice, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Quiere decir que Cristo ha hecho 4 cosas por amor a nosotros. Cristo ha hecho 4 cosas por amor a nosotros. Primeramente dice que Cristo es el que murió. Segundo, el que también resucitó. Tercero, el que también está sentado a la diestra de Dios. Y cuarto, es el que intercede por nosotros. Ahora aquí quiero hacer un paréntesis, porque efectivamente Cristo no vino a condenar al mundo. Amén. Cristo no vino a condenar al mundo. Pero vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos al Evangelio de Juan. Pon la marca nuevamente a Romanos. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces aquí vino Jesús. ¿A condenar o a salvar? Entonces siéntete hoy llamado para salvación. Pero vamos a ver lo que dice más adelante el apóstol Juan. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que te salva? Pues está muy claro, lo que te salva es la fe. La fe es creer. La fe es estar persuadido de algo que es verdad y creerlo. Eso es la fe. Entonces, ¿qué necesitan para ser salvos? Creer, confiar, obedecer. El Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo. Y sigo leyendo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién? Cristo. Y la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué quiere decir? Que los hombres amaron más que el pecado que a Cristo. Y mucha gente sigue justamente amando más el pecado que a Cristo. Y por eso no pueden salirse del pecado. Porque ellos mismos se están condenando. Ya el diablo ha hecho lo posible por tenerte amarrado, ya te puso el lazo ahí, uno y otro nudo y otro nudo y otro nudo. Ya estás condenado, porque has decidido no creer. Yo pregunto, ¿de quién es la responsabilidad de salvar? ¿De quién es la responsabilidad de salvar? ¿De Dios? ¿O es de otra persona? ¿La salvación de quién es? ¿La salvación de quién es? De Dios. Salmos capítulo 3, versículo 8 lo dice, la salvación es de Jehová. Jonás capítulo 2, versículo 9, la salvación es de Jehová.
¿Quién te llamó? ¿Cristo o Dios? ¿Cristo o el Padre? ¿Quién te llamó? Son principios que tenemos que aprender, son principios que tenemos que manejar, son principios que tienes que saber para que tú lo puedas enseñar correctamente. Si tú te vas aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44, lo dice claramente. Dice el apóstol Juan, dice, ninguno puede venir a mí. ¿Quién está hablando ahí? Cristo está hablando. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces aprendamos, ¿quién llama? Dios, el Padre te llama. Cristo redime. Y el Espíritu Santo salva, regenera, nuevo nacimiento. Ese es el proceso de nuestra salvación. Entonces, ¿quién es el único juez que puede condenar tu vida? Jesús. ¿Dónde lo dice, pastor? Con mucho gusto. Vamos aquí mismo en Juan capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahí está claro. ¿Quién juzga? Dice aquí, porque el Padre a nadie juzga. ¿Quién juzga? Cristo, el Hijo. Pero hoy Cristo no vino a condenar, sino a salvar. En su segunda venida no vendrá justamente con un espíritu de mansedumbre ni de humildad. Vendrá con espada. Entonces ¿sí vendrá entonces a qué? A juzgar. Pero les tengo una buena noticia a todos los creyentes hoy. Que tú y yo no estaremos aquí cuando Él venga a juzgar. Porque estaremos justamente apartados para Él. Amén. Entonces vamos a trabajar esa parte. Entonces vamos a ver los 4 puntos donde Cristo muestra su amor hacia nosotros. Y uno de ellos es: Cristo es el que murió. Jesucristo murió así mismo por todas las transgresiones. ¿Qué diferencia hay entre transgredir y pecar? El pecado es aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Transgredir es, sabiendo lo que es la voluntad de Dios, sigues haciendo tu santa voluntad y pecas. Si yo sé que el emborracharme es pecado y voy y me emborracho, ¿estoy pecando? No, estoy transgrediendo, porque ya había dado una orden Dios, que el borracho no va a heredar ¿qué? El reino de Dios. Todos somos pecadores, por supuesto, pero hay muchos, los que estamos aquí, ya no somos solamente pecadores, también somos ¿qué? Transgresores, porque muchos ya conocen la palabra, ya muchos conocen justamente la voluntad de Dios. ¿O no? Cuando Dios dice perdona, es si quieres, si lo sientes, como te sientas, así dice. No, perdona. ¿Y cuánta gente todavía sigue guardando rencor y resentimiento en su vida? Y no ha sido obediente. No solamente es pecador, sino también es transgresor, porque no ha aprendido a obedecer. Y un mandato no se cuestiona, un mandato se obedece. No se te olvide eso. Dentro de las comparaciones que hace la Biblia a los creyentes, somos soldados de Cristo. Y todo soldado ha sido enseñado para obedecer. ¿Cuál es lo irónico? Que hoy los soldados no obedecen. Eso es lo más triste, que mucha gente que ha sido enseñada para obedecer, hoy no obedece. Porque quiere hacer su voluntad. Cuando debería ser la voluntad de ¿quién? Del que ya te compró por precio de sangre. Aquel que dio la vida por ti, a Él tenemos que honrarle y obedecerlo. Todos los días de nuestra vida. Ya no somos nosotros. ¿Ya no vivo? ¿Ya no vivo? ¿Ya no vivo? ¿Quién vive? ¿En dónde? Amén. Amén. Si realmente Cristo vive en ti, pues llévalo a la obra, al hecho, no al dicho solamente. Sé congruente con lo que tú hoy crees. Por eso yo me apasiona el cristianismo, porque yo no sigo normas ni leyes de hombres, sigo normas y leyes de Dios. Y hoy agradezco la gracia que ha sido derramada en mi vida.
Y eso me ha permitido justamente desafiarme a mí mismo. Hablábamos en la mañana, hay 3 enemigos del cristiano: el diablo y el mundo. Y estos 2 ya los venció Cristo. El tercer gigante somos nosotros. Es el gigante más difícil de vencer. Porque mientras no le creas a Cristo, seguirás siendo vencido, derrotado. Y vas de fracaso en fracaso. ¿Y cuánta gente vive de fracaso en fracaso? ¿Conoces mucha gente? Y al parecer todo iba perfecto. Todo iba perfecto, todo iba bien. Y de repente, el bajón. No digo que no, en algún momento de nuestra vida, en la carrera de la fe, no vengan fallas, no vengan caídas, pero hay de aquellos que se están cayendo y hay de fallas a fallas. No sé si me estoy explicando. O sea, yo diría, a ver, vamos a poner como ejemplo al pastor. ¿No? ¿El pastor es pecador? ¿Sí o no? Sí. Bueno, si no sabían, sí. Sí, no, porque luego nos ponen como si fuéramos Cristo, digo, reflejamos, queremos reflejar a Cristo, pero somos seres humanos como tú y como ellos, somos seres humanos. Nada más que Dios, en su misericordia, nos hizo un llamado para servirle de la posición de pastor, simplemente, pero yo también tengo luchas como tú y como muchos de los que están aquí. Entonces voy a decir que como estoy en luchas y estoy en un proceso de santificación, perdón, hoy golpeé a mi esposa y llego con el ojo morado, me equivoqué, perdón. Si me ven en la calle abrazando a una mujer que no es mi esposa, ay, estoy creciendo, oren por mí, ¿sí? Hay de pecados a pecados, ¿no? O sea, hay cosas que ya deberías dejar ya tiempo caminando con el Señor y lo sigues haciendo. ¿Eso cómo se llama? Se llama burla, se llama cinismo, se llama descaro. Y hay otras palabras más fuertes, ¿no? ¿Sí estamos aprendiendo, iglesia? Yo por eso digo, a la gente que hoy se dice cristiano, guarda silencio. No digas. Porque estás haciendo quedar mal a Cristo. Y lo están viendo la gente como un mentiroso, porque te ve a ti. Entonces, cuando tú vas a la parte de Romanos, regresamos nuevamente a Romanos, y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Yo pregunto, ¿Cristo murió? No. ¿Cristo murió? Sí murió Cristo. Cristo murió. Vamos a Lucas, capítulo 23, versículo 46. Lucas, capítulo 23. Versículo 46. La pregunta fue, ¿Cristo murió? ¿Qué dice la Biblia? Lucas 23, 46. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Expiró. ¿Un sinónimo? Murió. ¿Cristo murió? Sí murió. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Para perdonar mis pecados. Porque todos los pecados los cargó Él. Todos mis pecados los cargó Él. Vamos a bajar de nivel. Vamos a pensar que hoy tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa. Bueno, a veces no es bueno, no ven el ejemplo de esposo, esposa, porque luego no está yendo bien en la feria y si te digo que está en el hospital, pues qué bueno. No. Okay. Vamos a hablar del hijo de la hija, ¿no? Vamos a hablar de ahí, para no meternos en problemas. Si un hijo necesita de tu sangre y es tu vida por la vida de él, ¿estás dispuesto a darla? Digo, hablo de los que somos papás. Aquel que no ha sido papá, pues va a decir, que se muera, ¿no? Pues porque no tiene hijos, ¿no? Pero aquellos que somos papás, si tu hijo requiere la última gota de tu sangre, tú dices, va, pero se va a morir, no me interesa, mientras viva él, no importa que yo pueda morir, ¿cierto o no? Luego entonces ese hijo crece
madura, y dice, estuve a punto de morir y tú me diste de tu sangre para que yo viviera. Y estuviste a punto de morir por amor a mí, por darme vida a mí. Y hoy me he olvidado de ti, hoy no te amo, hoy no te honro, hoy no te obedezco y no me ocupo de ti. Si sube ese nivel estamos haciendo justamente lo mismo muchos. Cuando Cristo dio toda su vida, toda su sangre, por amor a ti, para que tú vivieras. La pregunta que yo te haría esta tarde, ¿realmente estás valorando, estás amando, estás agradeciendo ese gran sacrificio que hizo Cristo por ti? ¿Y cómo se traduce, pastor? En amor, en agradecimiento con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con el prójimo, en tu trabajo. En eso se traduce el amor de Cristo. No solamente porque yo me diga cristiano, no solamente porque digo amo a Cristo, se traduce justamente en hechos, en acción de gracias. Eso es realmente lo que tenemos que pensar hoy en día. ¿Quién nos va a condenar si Cristo murió? Y ya vimos que Cristo murió. ¿Y ahí se quedó Cristo? No, segundo motivo, segundo acto que hizo Cristo por amor a nosotros, resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano estaríamos aquí predicando de Él. En vano, porque entonces encontraríamos justamente que los huesos de Jesús están ahí, en esa tumba. Y ese milagro supremo, esa muestra suprema de Cristo es una tumba ¿qué? Vacía. Porque Cristo resucitó. Vamos a ver lo importante de la resurrección, porque es una doctrina. Si Él no hubiera resucitado, tampoco habría justificación. Nadie puede haber sido justificado. Más que murió y fue resucitado, hoy somos ¿qué? Justificados. Hoy Dios te declara justo. Hoy Dios te declara justo. Ya estás absuelto de todo castigo judicial de parte de Dios, porque alguien ya pagó el precio por ti. Cristo nos redimió. Cristo nos liberó. Él pagó la deuda. Era impagable, hermanos. Era impagable. Tu muerte no sirve, porque tenía que ser un sacrificio completamente acepto a Dios. Y el único que cumplía justamente ese requisito era Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acordemos que por años y años, Antiguo Testamento, Moisés, ¿no? Se encargaba justamente de estar enseñando que cada año los sacerdotes tenían que hacer sacrificios de animales para aplacar la ira de Dios y para cubrir el pecado. Pero el pecado seguía ahí. Por eso año con año tenían que hacer sacrificios de sangre. Era lo único que podía aplacar la ira de Dios. Pero nuestro sumo sacerdote, una vez y para siempre, se dio a sí mismo como sacrificio. Y gracias a ese sacrificio tenemos puerta abierta al lugar santísimo donde está Dios. Si eso de verdad no te llena, si eso de verdad no te estimula, no te reta a mantener una vida en comunión santa con Dios, entonces si no es Cristo, perdóname, ya no es nada. Si Cristo no está cambiando hoy tu vida, ya no es nada. No hay nada por hacer. Y decíamos en teología apenas, el jueves justamente, estamos viendo la materia o la doctrina de escatología, los últimos tiempos. Y la pregunta que se hizo fue, si la segunda venida de Cristo no te permite llevar una vida en santidad, no hay más cosas por hacer. Porque todos esperamos la segunda venida de Cristo. Y todos esperamos ser arrebatados en Cristo. Luego entonces va a llegar así, no importando tu vida cómo esté. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Si Cristo al final te va a llevar, hagas lo que hagas, demuestres lo que demuestres, creas o no creas en Él, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Vamos a vivir la vida loca?
aunque te digan Ricky Martin, ¿no? Pero no es así. No es así. La palabra dice, difícilmente el justo se va a salvar, cuanto más el impío. Y si un justo difícilmente se va a salvar, imagínense entonces la gente que ha decidido no creer en Cristo. Siguiente, vamos a tomarlo nuevamente. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Es la expresión suprema de exaltación del Redentor. Él entró justamente a los cielos, donde está el Padre. En otra figura sería entonces, Él entró justamente al lugar santísimo, para estar colocado en posición de autoridad. De suprema autoridad. Después que cumplió, ¿qué? ¿Qué cumplió o qué tuvo que cumplir Jesús para llegar justamente a estar sentado a la diestra del Padre? Isaías 53. Isaías 53. ¿Qué tuvo que hacer antes Jesús para poder llegar a la diestra del Padre? Isaías 53, versículo 3. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él, el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo te invito para que tú medites justamente este pasaje y que el Espíritu Santo te lo lleve a reflexionar aquí en tu corazón. Eso fue lo que hizo Jesús justamente por amor a ti, por amor a mí. Y después de que cumplió justamente ese mandato de parte de Dios, Él subió a la diestra de Él. Él tenía que cumplir justamente esa profecía, dada ya por el salmista en el Salmo 110. Salmo 110. Versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuántos años el salmista dio esta profecía y Cristo vino a cumplirla en el tiempo que Dios ya lo había establecido? Y cuarto punto importante del amor de Dios hacia nosotros. Rezamos nuevamente a Romanos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, dentro de ese oficio sacerdotal de Jesucristo podemos apreciar que hoy intercede ¿por quién? Por los santos. Él está en una continua oración por nosotros. Y eso nos debe llenar de alegría, de gozo, de paz, de tranquilidad y de mucha responsabilidad. Lo voy a decir de una manera burda, pero si tú has invertido en alguien durante mucho tiempo
has gastado mucho, por mucho tiempo, ¿esperarías que esa persona por la cual tú has invertido en algún momento agradezca el sacrificio que tú hiciste? Simplemente por gratitud. Y vuelvo otra vez a repetirlo, ¿no? ¿Quién aquí en la tierra ha invertido en ti desde que tú naciste? Aquí en la tierra. Tus padres. ¿O ya se te olvidó que tuviste padres? ¿No? Entonces tendríamos que ser así o así de agradecidos. Cuando yo nací, peligró la vida de mi madre. Cuando tú naciste, peligró la vida de tu madre. Y te recibió con lágrimas de gozo. ¿Cierto o falso? Cierto. Luego entonces, ¿cómo estás pagando eso? Quien estuvo trabajando, quien estuvo sosteniendo, quien estuvo proveyendo toda esa parte, fue el padre. Y sí, tal vez, es que no lo veía, pues estaba trabajando para que tú comieras, para que tú tuvieras escuela, para que tú tuvieras vestido. No, era un trabajo en equipo. ¿Ya se te olvidó? Ahora eres padre y estás haciendo exactamente lo mismo que hizo tu padre. Y es cierto, como cristiano yo no espero algo de mis hijos, yo espero lo que Dios tenga en su misericordia a darme. Y si quiero usar a mis hijos, siendo ellos obedientes en el mandato de honrarme a mí, a su madre, como lo dice la palabra, ya va a depender de ellos. Pero yo sigo dependiendo de Dios. Pero hoy sí tienes que enseñar que tus hijos tienen que aprender a honrarte a ti. Porque hoy los jóvenes tienen como que el chip cambiado. Si tú no lo necesitas, ¿por qué quieres que yo te dé? Si no es porque lo necesite, sino porque es un deber cristiano, porque es un mandato divino que tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Y cuando tú aprendes eso, dice que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Qué significa? Que Dios es fiel. Porque también juega a la inversa, ¿eh? También juega a la inversa. Si tú no eres de los que honran a sus padres, no te va a ir bien, ni tampoco vas a ser de larga vida. Entonces no te quejes. Mejor cambia de semilla. Pero lo más hermoso es saber que en todo esto, Cristo está intercediendo por mí. Y no solamente Cristo, lo vimos en las predicaciones pasadas, también el Espíritu Santo está intercediendo por mí. Y es una gran bendición que alguien esté orando de lo alto por tu vida. Y no solamente por tu vida, sino la vida de tus hijos, de tu familia, de tus empleados, de tus colaboradores, de tu jefe, de tu vecino. Dios lo está haciendo. ¿Para cumplir qué? Su propósito. Y todos somos el propósito de Dios. Todos. No es que Dios está haciendo mi propósito, no. Yo soy dentro del propósito de Dios y donde Dios nos puso justamente estamos cumpliendo un propósito. Cuando hablábamos en la mañana de José, el soñador, ya estamos en el capítulo donde José, ahora sí se cumplieron los sueños de José, que todos sus hermanos iban a rendirle cuentas y a postrarse frente a él. Ahora sí, cuando ellos decían, ¿que nosotros qué? ¿No? Pues sí, llegó el tiempo. Le dicen, Señor, tus siervos hoy te dicen que somos honrados, ¿no? Lo que sí te tiene que quedar claro es que somos parte de su propósito y su propósito se va a cumplir. Te guste o no te guste, quieras o no quieras. Y mejor más vale que lo hagamos calladitos y obedeciendo. Si al final vamos a llegar a Cristo, ¿cómo quieres llegar? Si al final vas a terminar obedeciéndolo, ¿cómo
quieres obedecerlo. Con anestesia o sin anestesia, tú escoge. Así, sencillito, ¿no? Ahí tú sabrás exactamente cómo quieras tú llegar a Cristo. Con anestesia o sin anestesia. Al final Él ya puso los ojos en ti y no va a haber poder humano que le haga cambiar de opinión. Lo siente privilegiado, ya te eligió. Mejor haz que tu carne mengue para que Él crezca. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Padre bendito, Señor, te doy tantas gracias porque has hablado a mi vida, Señor. Gracias porque me has puesto en una posición de reflexión. Hoy tengo que meditar mis caminos. Y si bien es cierto, dice que no hay quien me pueda acusar, porque yo he sido un escogido tuyo, mi Dios. Pero eso tampoco me da el derecho de menospreciar el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Yo te ruego, mi Dios, que tú sigas obrando con poder en cada corazón que hoy se esfuerza por agradarte a ti. Te pido que sigas derramando de tu poder por cada corazón que está hoy de verdad convencido en correr la carrera de la fe. Hoy oro por esos corazones que están siendo probados y que están en problemas, en conflictos, en tribulaciones, en aflicciones. Oro por esos corazones, Señor, para que tú derrames de tu misericordia y de tu poder y tu fuerza en ellos. Que les des la sabiduría que viene a través de tu palabra, para que puedan ellos, Señor, vencer esos obstáculos. Señor, te doy tantas gracias por desafiarme, Señor, por decirme que tengo que menguar para que tú sigas creciendo en mí. No basta con que tenga una Biblia en mis manos, no basta que yo pertenezca a una iglesia, no basta, Señor, con que yo pueda predicar el Evangelio. Si en mí no hay amor, ese amor verdadero que eres tú, nada soy. Yo te ruego, Señor, que me ayudes a seguir esta carrera de la fe, creciendo, caminando, que cada día que esté pasando me esté acercando más a ti, Señor, que pueda lograr ver con mayor nitidez tu rostro, porque me estoy acercando más a ti. Gracias por sostener mi vida, gracias por tomarme en tus brazos y abrazarme y consolarme en los momentos más difíciles de mi vida, Señor, porque algo debo de reconocer, que en los momentos más difíciles has estado conmigo. En los momentos más difíciles te he escuchado y jamás me has juzgado, jamás me has criticado. Al contrario, me has dicho cuánto me amas, me has sostenido, me has abrazado y me sigues alentando para seguir caminando contigo. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no amarte sabiendo que diste tu vida por mí? Mi eternidad estaba destinada al infierno por mis pecados, por mi incredulidad, por mi falta de fe. Pero a ti te plació llamarme y llevarme a Cristo. Y gracias a ese acto de misericordia, a ese acto de gracia, hoy, Señor, estoy contigo. Y no solamente aquí, sino estaré por la eternidad, pudiendo disfrutarte eternamente, Señor. Pero no solamente yo, tengo la misión y la comisión de llevar más almas, y entre ellos mi familia, a tus pies, a través de un acto de testimonio que refleje justamente lo que dice la Biblia que soy. Bendice, Señor, a cada corazón, bendice a cada matrimonio, bendice a cada familia, y que realmente nos vayamos siendo desafiados a ser cada día mejores,
mejores hijos tuyos, mejores instrumentos, vasos de honra, santificados y dispuestos para toda buena obra. Que al salir por esta puerta pueda sentirme realmente seguro, convencido y cierto hacia dónde quiero dirigir mi vida y la vida de mi familia. Gracias por esta palabra que tú me diste. Gracias porque ya no me condenaste, ya me salvaste y me diste la oportunidad de tener vida y vida en abundancia. Gracias te damos, Señor, esta tarde, y que esta semana sea plena en Cristo Jesús. Que Él siga derramando de su gloria, que siga derramando de sus bendiciones hasta que sobreabunde en tu vida. Dios está contigo y jamás te va a dejar. Él es el que sostiene tu vida, el que provee todo lo que tú necesitas. Y nada te va a poder separar del amor de Él. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana, amados.